Hola, quiero agradecer a los integrantes del Congreso, a CISDET, que hicieron posible, por medio de la invitación, a poder llegar hasta ustedes para presentarle el trabajo de investigación realizado en el Centro de CEMER en Uruguay. El estudio de investigación lo hemos dividido en dos partes. Yo me dedico a la medicina regenerativa con plasma rico en plaquetas y células madre autólogas. Se tomó un muestreo de estos pacientes a los cuales ya se les había realizado tratamientos en estas articulaciones y lo que se nos ocurrió es empezar un protocolo con plasma rico en plaquetas intravenoso para ver y mantener la funcionalidad articular más allá del tiempo estipulado de los protocolos que tenemos por articulación, de 6 meses, de 8 meses, de un año. Entonces, quisimos probar que colocando el plasma rico autólogo en forma intravenosa, podíamos prolongar el tiempo de funcionalidad del paciente a nivel articular y mantenerlo asintomático, cosa que logramos en un 100%. El plasma rico en plaquetas es una fracción de la sangre separada por centrifugación, en la cual nosotros vemos la sangre, los leucocitos, el plasma rico, el plasma pobre con mayor cantidad de factores de crecimiento y menor cantidad de factores de crecimiento respectivamente. Las investigaciones actuales muestran que las plaquetas liberan numerosas sustancias bioactivas responsables de la atracción de macrófagos, de células mesenquimales, de osteoblastos y otros que promueven no solo la remoción de los tejidos dañados, sino también la regeneración de órganos, de tejidos y de células. Bien, especial énfasis debemos dedicar a los factores de crecimiento plaquetario. Tenemos claro que estos factores de crecimiento son los encargados de ordenar la regeneración y la reparación de los tejidos para dar comienzo a la cascada de eventos que tienen como fin la restauración de la arquitectura de los tejidos, de los órganos y de las células. Las citoquinas son los elementos encargados de la comunicación celular y dentro de ellas se encuentran los diversos tipos de interleuquinas que todos conocemos, interleuquina 2, interleuquina 1, bueno, que mencionaremos más adelante. También el interferón alfa. Estos elementos, guiados por las citoquinas plaquetarias, es las que producen en definitiva la síntesis de nuevos tejidos. Vamos a ver el procedimiento. Primero se extrae la sangre del paciente en una punción venosa en antebrazo, con tubos de Vacutainer con anticoagulante ACDA. Es un anticoagulante especial, no es citrato sino ACDA. Nosotros usamos este tipo de anticoagulante porque encontramos que tenemos mayor efectividad en el rendimiento de los factores de crecimiento. Producimos la centrifugación. Este es un elemento también muy importante a tener en cuenta debido a las investigaciones que se han hecho acerca de las revoluciones por minuto que se producen. Algunos autores afirman que cuanto más aumentemos el número de revoluciones en la centrífuga, podemos tener problemas con el rendimiento de los factores de crecimiento. Nosotros en este momento dedicamos 1800 revoluciones por 8 minutos. Luego de la centrifugación se logra la separación del plasma rico y el plasma pobre. Se produce la aspiración del plasma rico en el tercio superior por un pipeteado. Todo esto hecho con el mínimo nivel de manipulación celular y en una cámara de flujo laminar, lo cual nos garantiza la mayor asepsia. Luego de esa extracción del pipeteado del tercio superior, se procede a la activación por fotomodulación de 635 nanómetros. Bien, esto es muy importante. Aquí activamos los factores de crecimiento y los volvemos a introducir en el paciente en la parte intravenosa y pasa a la corriente sanguínea.
Estos factores de crecimiento se introducen en el paciente por vía nuevamente intravenosa con un filtro de microhemotransfusión en infusión lenta. Como dijimos antes, este tipo de procedimiento nos llevó a que los pacientes que le habíamos realizado el plasma rico en plaquetas o las células madre en las articulaciones, aumentó la durabilidad de esas articulaciones, no necesitamos repetir a los 6-7 meses, tuvimos una mayor duración en el 100% de los casos. Bien, ¿qué pasó? Nos sobrevino la pandemia. Al sobrevenir la pandemia, vimos que de los pacientes que habíamos hecho el estudio, de estos pacientes con el plasma rico en plaquetas intravenoso, autólogo, de esos 57 pacientes, solo 3 presentaron COVID. El resto no lo presentaron, ni siquiera sintomatología respiratoria. Entonces ahí nos surgió la pregunta de que por qué había sucedido esto. Entonces empezamos a investigar el por qué. De los pacientes que sufrieron COVID, vamos a relatar cada caso específico. El primero es un paciente de 89 años, de sexo masculino, que se realizó una intervención cardíaca. Con tal mala suerte que los 2 médicos que tuvieron contacto con él fueron COVID positivo. En primera instancia se le realizó el PCR al paciente, salió negativo. En segunda instancia, después de unos días, ya con el alta domiciliaria, presenta una sintomatología urinaria por la cual se me consulta y le solicito el PCR, el cual salió positivo. El paciente presenta COVID con una sintomatología mínima de una infección urinaria y absolutamente más nada. El segundo caso es una paciente de 77 años, sexo femenino, obesa, 130 kilos, hipertensa, dislipidémica, cardiópata, con contacto familiar, COVID positivo. Solo cursa una infección respiratoria viral. Miren esto, 130 kilos con todos estos factores de comorbilidad. La tercera paciente, una paciente de 79 años, sexo femenino, se realiza el PCR por contacto familiar. Esta paciente es procedente de la zona de Ribera, es una zona limítrofe con Brasil, en donde ya había ingresado esa cepa tan agresiva desde el área de Brasil. Todo el núcleo familiar presentaba COVID positivo. Se le realizó el PCR a la paciente, presenta positivo, pero durante el curso de su COVID pasó asintomática totalmente. 3 pacientes que presentamos tienen un alto grado de comorbilidad. Hay que destacar que presentaron sintomatología leve, muy leve, y tampoco presentaron secuelas post-COVID. Aquí entonces nos surgió la pregunta: ¿qué mecanismos fisiopatológicos del plasma rico en plaquetas autólogo produjo esto? Entonces empezamos a estudiar la fisiopatología de los elementos de la cascada inmunitaria. La conclusión: los elementos que producen el mecanismo biológico ante esta situación son los factores de crecimiento derivados de las plaquetas, como están descritos. Dentro de los elementos que investigamos, no nos podemos detener, son muy amplios y la cascada que produce todo el proceso es bastante compleja y nos vemos acotados en el tiempo, por lo tanto los vamos solamente a mencionar. Dentro de ellos tenemos la inhibición de citoquinas inflamatorias, la interleuquina 1, la interleuquina 2, la interleuquina 6, también los factores como el TNF-alfa, la inducción de citoquinas antiinflamatorias, interleuquina 1, RA, interleuquina 10 y endorfinas beta. Con esta evidencia, los factores de crecimiento procedentes de la activación de las plaquetas salvaguardan la integridad vascular en procesos como la angiogénesis, la inflamación, la inmunidad,
dado a su gran número de circulación en sangre, la cual actúan como centinelas detectando posibles infecciones y activando el sistema inmune celular e incluso eliminando patógenos con su arsenal de factores inmunorreguladores. Concluimos que los factores de crecimiento procedentes de la activación de las plaquetas son los que se desencadenan, ¿verdad?, la activación de los linfocitos T y de todos citoquinas y las interleuquinas que actúan en definitiva sobre la inmunidad de tipo celular. Esto es para un capítulo aparte y mucho más para dedicarle tiempo, pero nos vemos, como digo nuevamente, acotados en el tiempo. Es un proceso bastante complejo, la inmunidad celular y los procesos hematológicos que se producen. La segunda parte de la investigación la dedicamos a tratar los pacientes con secuelas post-COVID. Un 70% de los pacientes que presentaron COVID presentan secuelas. Hasta el día de hoy se sabe que son más de 60 las secuelas de todo índole, en mayor o en menor grado, que pueden persistir semanas, meses e incluso se ha planteado en ciertas investigaciones que pueden padecerse en forma crónica, ya sea en aquellos órganos vitales como puede ser pulmón, corazón y riñón. Las investigaciones afirman que muchas veces nuestro sistema inmune queda hiperactivo. A pesar de que no tengas la carga viral y que ya estemos dados de alta, los órganos y sistemas pueden tener una carga viral pequeña y que queda como residiva en nuestro organismo, y esas pequeñas cantidades pueden producir en nuestro organismo una respuesta inflamatoria inadecuada de anticuerpos que también pueden ser la causa de factores que desarrollan enfermedades importantes a nivel cardíaco, secuelas importantes a nivel cardíaco, a nivel respiratorio o a nivel renal, y sobre todo en pacientes que tienen una alta tasa de comorbilidad, sobre todo en aquellos pacientes con enfermedad como el cáncer, como cardiopatías, como obesidad, enfermedades renales, etc. Esa fragilidad, el deterioro físico previo y posterior al COVID va de la mano de las comorbilidades, como hablamos, y de los estilos de vida, ¿verdad? El ejercicio, nosotros vemos que en estudios que es muy importante en pacientes que hacían ejercicio habitualmente, aumenta su número de defensas, y la pandemia ha hecho que nos encerremos, hagamos menos ejercicios, y este es otro factor que también influye en tener la posibilidad de contraer COVID. El COVID, al ser una enfermedad inflamatoria, involucra daño en múltiples órganos. Este tipo de daño muchas veces explica la sintomatología que acabamos de detallar del COVID-19 y que se ha presentado como daño irreversible. Irreversible y que preocupa mucho a nivel, sobre todo, como decíamos, neurológico, como la depresión, la memoria, la falta de ánimo, e incluso que ha llevado a muchas personas a tener que hacer abandono de trabajo. El estudio que nosotros realizamos en estos pacientes con secuelas post-COVID fue un poco más reducido en cuanto a la cantidad de pacientes. Fueron 53 pacientes entre 32 y 57 años, 40% de sexo femenino, desde asintomáticos en curso de COVID hasta los que requirieron internación, con comorbilidad y sin grados de comorbilidad. Se instauró el tratamiento intravenoso con plasma autólogo, como en el protocolo anterior, con las mismas características, pero realizado en vez de 30 cada 15 días. Los resultados fueron variables, pero todos evolucionaron positivamente en comparación a las expectativas que se les habían dado en el alta o del alta médica, ya sea en domicilio o hospitalario.
Concluimos que los diversos tipos de factores de crecimiento son responsables de la mejoría de los pacientes post-COVID. Sabemos que hay distintos tipos de factores de crecimiento. Hasta ahora nos hemos dedicado fundamentalmente a los factores de crecimiento de activación plaquetaria. Ellos promueven la restauración neuronal de la microglía, de la remielinización, facilitando la formación de colágeno tipo 1, y actúan a nivel respiratorio, regenerando las células del músculo liso. También tenemos otros factores, son los factores de crecimiento endotelial vascular. Actúan sobre todo en la angiogénesis y en la neuroregeneración. Otros factores de crecimiento que tenemos, el factor de crecimiento endotelial vascular, actúa sobre la angiogénesis y sobre la neuroregeneración. Otro tipo de factores son el de los factores de crecimiento fibroblásticos, que actúan en el crecimiento neuronal y la plasticidad sináptica. Y la correlación sanguínea entre estos distintos factores mejoran los estados depresivos. Bueno, hay mucho más para hablar, hay mucho por investigar en el mecanismo de acción de todos estos factores y la interacción que se producen entre ellos. Se sabe que todos estos mejoran la permeabilidad vascular, que regeneran la cicatrización a nivel tisular, la activación biológica del sistema inmune. Sí se sabe que actúan de manera ágil para detener y mejorar la degeneración secuelar. Sabemos que la medicina regenerativa a este nivel es una medicina basada en la evidencia y día a día se va investigando y se va incorporando conocimientos nuevos. Los resultados obtenidos tanto en la primera como en la segunda fase de investigación fueron muy buenos e incluso superaron nuestras propias expectativas. Así que seguiremos trabajando. Muchas gracias nuevamente por la invitación y poder exponer este trabajo muy humilde desde nuestro centro y que nos ha llenado de felicidad. Y bueno, y espero que en un futuro muy inmediato los tengamos a todos en nuestro bello país, abriendo fronteras y venciendo a esta pandemia que nos ha cruzado en la vida, produciendo tanto dolor en el mundo. Muchísimas gracias.